Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar nuestra catequesis de los lunes, recordándoles, como cada 8 días, que estamos siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica, nuestro catecismo, enfocándonos en su primera parte. Bien, dentro de esta primera parte que corresponde al credo, ya avanzamos a la segunda sección, o segunda parte, si así se quiere considerar, que respecta a lo de la persona de Jesucristo nuestro Señor, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios. Bien, hoy iniciamos lo que corresponde a la encarnación. Ya hace 8 días precisamente iniciábamos con lo que corresponde a la parte de Jesucristo que fue concebido, así lo titula el catecismo. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Bueno, ya esto lo reflexionábamos, lo analizábamos hace 8 días. Hoy propiamente nos enfocamos y de aquí partimos en lo que corresponde a la encarnación, que es el número 461 del catecismo. Ese es el número con el que hoy arrancamos y vamos a abarcar hasta el número 469 en nuestra catequesis del día de hoy. Bien, iniciamos. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, lo que se le conoce como el prólogo de San Juan, nos dice: el verbo se hizo carne, el verbo se encarnó. Bueno, tomando esta cita de San Juan, que es una cita muy profunda, porque habla precisamente de que el Hijo eterno de Dios, el verbo eterno de Dios se hace carne. Bien, la Iglesia, ¿qué entiende por encarnación? Nosotros como Iglesia, ¿qué entendemos como encarnación? Bueno, pues la Iglesia se refiere, cuando habla de encarnación, al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. Estos son, digamos, con palabras de alguna manera prácticas o sencillas, pero bueno, sin duda alguna que tienen una profundidad tremenda que ahorita, bueno, pues iremos desglosando poco a poco. Pero esto es lo básico. ¿Qué es la encarnación? Bueno, pues el hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. Ahora bien, San Pablo, en este hermoso himno cristológico de Filipenses 2, del 5 al 8, nos dice lo siguiente, que tiene totalmente, este himno cristológico de Filipenses tiene totalmente un sentido de encarnación, o sea, hace referencia precisamente a este misterio. Dice San Pablo en este himno: tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, con estas palabras tan poéticas y tan hermosas que nos da San Pablo, encierra este gran apóstol, encierra el misterio de la encarnación, haciendo referencia a que Cristo, el Hijo eterno del Padre, asume nuestra naturaleza humana, es decir, dice, no sintiéndose ávido o despojándose de todas las prerrogativas divinas para tomar nuestra condición humana, salvarnos a través de la muerte, y todavía lo corrobora, y muerte de cruz. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana, exactamente. De nueva cuenta, tomamos esta primera carta de San Juan, dice: podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. O sea, la Iglesia desde su inicio, desde siempre, ha tenido esta certeza, y en esto pues no se puede titubear, en esto no se puede tambalear, porque entonces estaríamos cayendo, como muchos lo han hecho a lo largo de la historia de la Iglesia, en alguna herejía. O sea, Jesucristo, esto repito, es básico y cierto, y así lo tendremos que proclamar siempre, es Jesucristo, el Hijo de Dios, es verdadero Dios, verdadero hombre. De otra manera, si nos salimos poquito de eso, bueno, pues ya no estaremos en el camino correcto que nos marca la Iglesia. Precisamente tocaremos esto, lo que menciona el catecismo. Jesucristo es
verdadero Dios y verdadero hombre. Así lo profesamos en la fe, así lo creemos en la iglesia. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, no, ni que sea el resultado como de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano, no, tampoco. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Son cuestiones, repito, muy puntuales y que la iglesia a lo largo de los siglos pues ha tenido que ir cimentando y asegurando puntualmente, casi con comas y con acentos, porque una coma o un acento, bueno, pues puede cambiar el sentido de la expresión o el mismo sentido de este gran misterio. Y por lo mismo, también tenemos que tener cuidado de no confundirnos, de no irnos por alguna línea, digamos, anexa a este misterio de la encarnación, como muchos lo hicieron, por ejemplo, pensando que la persona de Jesucristo en todo caso dice, pues bueno, pues Jesucristo tiene una parte Dios y una parte hombre. No va por ahí. O como muchos lo aseguraron, pues ahí como que se entremezclaron, como que hubo una mezcolanza. No, tampoco. Es Jesucristo verdaderamente hombre, pero sin dejar de ser Dios, o sea, verdadero Dios y verdadero hombre. Esto es lo que nosotros como iglesia creemos. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La iglesia, como ya mencionábamos, pues debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban, sobre todo en los primeros siglos. Hoy, definitivamente, pues siguen existiendo ciertas tendencias ahí medias confusas y que, repito, tendríamos que tener cuidado. Pero sobre todo al inicio de la iglesia, los 3, 4, 5 tal vez primeros siglos, pues por supuesto que esto estaba todavía más en boga y obligó, y por inspiración sin duda del Espíritu Santo, a ir definiendo este dogma poco a poco, a ir dando pasos seguros, repito, sin duda por inspiración del Espíritu Santo. ¿Cuáles fueron algunos de estos pensamientos falsos o heréticos que se fueron dando sobre todo al inicio de los siglos? Bueno, las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad. Es decir, algunos al inicio, siglo primero sobre todo, fueron más bien atacando la divinidad. O sea, sí, la persona de Jesucristo fue una persona, por supuesto, que existió, que muchos conocieron, claro, pero que muchos negaron o empezaban a negar su divinidad. A esto se les conoce como el docetismo gnóstico, los docetas, sobre todo, repito, que fueron alrededor del primer siglo de la iglesia. Desde la época apostólica, insisto, fue el primer siglo de nuestra era cristiana, durante esta primera época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, venido de la carne, como lo dice San Juan en sus cartas. Pero desde el siglo III, la iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, un hereje, en un concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. O sea, Jesucristo verdaderamente es Dios porque goza de la naturaleza divina, no porque Dios como lo haya adoptado. No va ahí. Y esto lo decíamos desde el inicio de nuestra catequesis. Jesucristo es verdadero Dios. ¿Por qué? Porque es engendrado, goza pues de la naturaleza divina, no es adoptado, no. Por lo mismo, el primer concilio ecuménico de Nicea en el año 325 confesó en su credo, que es el que nosotros tenemos actualmente todavía, que el Hijo de Dios es engendrado, ya lo decíamos, no creado de la misma sustancia. Es decir, esta palabra griega, homoiousios, que el Padre, esta palabra que en su momento fue motivo también de por ahí algunas divisiones y pleitos teológicos a partir del año 1000 aproximadamente, y que bueno, pues en su momento fue motivo de división de la iglesia entre Oriente y Occidente, por una palabrita
que implica ahí una cuestión muy profunda, bueno, pues de repente esta cuestión causó cierta división. Pero bueno, esto es lo que definió el Concilio de Nicea en el año 325 y que, repito, pues es nuestra fe hasta la fecha. Jesucristo pues es el Hijo de Dios engendrado, no creado, así lo profesamos en la fe, de la misma substancia, de la misma naturaleza, y esta palabrita griega, homoousios, que el Padre. Y por lo mismo también este concilio condenó a Arrio, otro hereje de esa época, el cual afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta a la del Padre. Es lo que afirmaba este señor Arrio, que repito, bueno, pues tuvo esta teoría herética, ciertamente, que el Hijo de Dios, pues más bien apareció así como que de repente, y por lo mismo su naturaleza no era divina. Jesucristo, decía Arrio, no era de naturaleza divina, no gozaba de la misma naturaleza del Padre. Así lo decía Arrio, y por lo mismo el concilio de Nicea, en el 325, bueno, define esto claramente. Jesucristo sí es de la misma naturaleza del Padre. Otra herejía, la herejía nestoriana. Por supuesto, su autor, o el que lideraba esta herejía, Nestorio, así se llamaba el señor, la herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Como dos personas, pues, dos personas en un mismo ser. Frente a esta herejía de Nestorio, San Cirilo de Alejandría y el tercer concilio ecuménico, que fue en Éfeso, en el año 431, confesaron que el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. O sea, no son dos personas, no es la persona divina y la persona humana, no, así lo decía Nestorio. No, Jesucristo es una misma persona, la persona del Verbo encarnado, que goza de ambas naturalezas, verdaderas y auténticas, la humana y la divina. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde su concepción, exacto, desde su concepción. No es que después, como por arte de magia, Jesucristo le haya venido así como por magia o por transmisión, la naturaleza divina. No, desde su concepción, la persona de Jesucristo, la persona del Verbo, goza de estas dos naturalezas, desde su concepción. Por eso el concilio de Éfeso proclamó en el año 431, que fue por supuesto una de las conclusiones que por ende se dieron, bueno, que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios, efectivamente, porque María engendra, y obviamente al hablar de engendrar, pues lo hace desde que fue concebido, no después de que nace, no, María desde el vientre materno, desde que el Verbo de Dios, desde que Jesucristo se comienza a gestar en María, bueno, pues desde ese primer momento Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, siguiendo el concilio de Éfeso, por lo tanto María es Madre de Dios. Bien. Por eso repito, bueno, repitiendo un poquito lo que veníamos mencionando, María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios. Esto ya lo mencionábamos, lo dice así el concilio: Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, no, sino porque es de ella, de María, de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que es el Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. Aspecto bien interesante y bien profundo que nos ha proporcionado el concilio de Éfeso desde el año 431. Es decir, si Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, desde su concepción, no alguna cualidad que haya adquirido después, repito, como por transmisión o como por arte de magia, no, sino de que desde su concepción Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, define el concilio, bueno, pues entonces María es Madre de Dios. Y lo aclara, no porque María
le haya transmitido la divinidad. No, ciertamente que no, sino porque María engendra al que es verdadero Dios y verdadero hombre. Ciertamente, María, la Virgen María, no goza de ninguna naturaleza divina, pero como el Verbo es verdadero Dios y verdadero hombre, por eso. Los monofisistas afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. Enfrentando esta herejía, el Cuarto Concilio Ecuménico en Calcedonia confesó en el año 451, dice: siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre, según la divinidad, y consustancial con nosotros, según la humanidad. Exactamente. Como diría la carta a los Hebreos, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Bueno, los monofisistas pues afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir. Había dejado de existir en Cristo. ¿Por qué? Porque la persona divina, como quien dice, como que ofuscó, como que tapó a la persona humana. No, tampoco. Repito, esto lo deja claro el concilio de Calcedonia. La persona de Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No es que sea más hombre o menos Dios, o al revés, no es que sea más Dios o menos hombre. No, es una misma persona con ambas naturalezas en su totalidad. En su totalidad. Jesucristo es verdadero hombre, sí, con todas las implicaciones del ser humano, menos en el pecado. Y Jesucristo es verdadero Dios, sí, con todas las implicaciones también de ser auténtico y verdadero Dios. Continuamos con esta misma reflexión, o sea, continuando con lo que dice el concilio. Nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. O sea, en Cristo, en la persona del Verbo encarnado, no hay ni confusión de naturalezas, no hay cambio de naturalezas, no hay división ni separación en sus naturalezas. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, ya lo decíamos, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. Exacto, no hay confusión, no hay división, es más, es menos, es más hombre, es menos Dios. No, hay totalidad, verdadero Dios, verdadero hombre, totalmente Dios, totalmente hombre. Después del concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra estos, el quinto concilio ecuménico en Constantinopla, el año 553, confesó a propósito de Cristo, dice: no hay más que una sola hipóstasis, es decir, persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno en la Trinidad. Por lo tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina como a su propio sujeto. No solamente los milagros, no, sino también los sufrimientos y la misma muerte. El que ha sido crucificado en la carne de nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. Exactamente. Cristo verdaderamente murió, y murió ahí el Verbo eterno de Dios, la humanidad y la divinidad, porque no se puede separar. Solamente murió la humanidad de Cristo, ¿no? Entonces la encarnación no fue real. No, murió verdaderamente el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Porque si no, entonces eso de la encarnación, pues entonces no fue una unión, entonces fue una, ¿cómo podemos llamarle? Tramaña o una especie de un ratito sí, un ratito no, totalmente. Por eso lo dice bien claro: en la cruz murió el Hijo eterno de Dios. Sí, porque el Verbo es verdadero Dios, verdadero hombre. La Iglesia pues confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor. Dice San León Magno: permaneció en lo que era
y asumió lo que no era. Permaneció como Dios y asumió lo que no era, es decir, hombre, ser humano. San Juan Crisóstomo nos dice esta hermosa proclamación y cántico: oh Hijo único y Verbo de Dios, siendo inmortal te has dignado por nuestra salvación encarnarte en la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Sin mutación te has hecho hombre y has sido crucificado. Oh Cristo Dios, que por tu muerte has aplastado la muerte, que eres uno de la Santa Trinidad glorificado con el Padre y el Santo Espíritu, sálvanos. Aclama San Juan Crisóstomo. Bien, este asunto, pues, hermanos, bueno, pues como nos damos cuenta, es un asunto verdaderamente profundo, pero que hay que tener muy presente, que hay que tener muy puntual. Es un aspecto también muy claro que tenemos que tener como creyentes en nuestra iglesia. Por lo mismo, pues les invito para que este aspecto que hoy hemos repasado, que hoy hemos dicho, pues vale la pena darle una buena repasadita, digo aquí de una manera breve, pero tratando de ser sintéticos, compactos. Bueno, pues lo hemos mencionado. Los números de hoy son del 461 al 469, que corresponden a la encarnación. Y bueno, repito, ojalá que lo tengamos siempre presente de una manera muy puntual. Como para concluir nuestra catequesis del día de hoy, bueno, aclaremos y digamos: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Desde cuándo? Desde que fue engendrado en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso también ya lo menciona el credo. Desde ahí, desde ese primer momento, el Verbo eterno de Dios nace como persona auténtica, es decir, como persona humana, pero con las dos naturalezas, o más bien, la persona del Verbo es verdadero Dios y verdadero hombre, gozando totalmente de las dos naturalezas. Una sola persona, obviamente, la persona de Jesucristo, pero con dos naturalezas, sin confusión, sin división, ni una más, ni una menos. Jesucristo es y goza de todos los aspectos humanos, siente, llora, etcétera, etcétera, pero también goza de todos los aspectos divinos, es decir, no es menos Dios. No quiere decir que Jesucristo, al hacerse hombre, como que es un semidios o un Dios con menos poderes, digámoslo así. No, es totalmente Dios, gozando en absoluto de la naturaleza divina, gozando en absoluto de la naturaleza humana, claro, menos en el pecado, como esto lo aclara también la Sagrada Escritura. Por lo tanto, todas las obras, prodigios, milagros, inclusive la misma muerte de Jesús, pues es la persona del Verbo encarnado. No es que, por ejemplo, cuando Jesús hacía milagros, como ya lo decíamos, era su divinidad la que actuaba y dejando como a un lado su humanidad. No, era la persona del Verbo, totalmente la persona del Verbo. O cuando Jesús lloró, por ejemplo, la muerte de su amigo Lázaro, pues era solamente su lado humano y el aspecto divino ahí como que se hacía un ladito para no entrometerse en eso. No. El que lloró la muerte de Lázaro es la persona del Verbo encarnado, es decir, verdaderamente el Hijo de Dios, hombre y Dios verdadero. Y después, por supuesto, en la cruz, el que muere es, ya lo decíamos, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, la persona del Verbo encarnado. Y ahí, entonces, pues este gran misterio y hermoso misterio. Por lo tanto, el que resucita también es la persona del Verbo, verdadero Dios y verdadero hombre, afirmando pues que nuestra naturaleza se ve ya ahí redimida. Por eso Jesucristo es nuestro Salvador y ya lo decíamos desde el inicio. Por eso este misterio, hermanos, es clave. ¿Por qué? Porque es lo que aseguramos y lo que creemos, que nosotros hemos sido salvados por Dios, un Dios que toma nuestra naturaleza. Así como nosotros fuimos o caímos en el pecado por Adán, bueno, pues por Jesucristo, el nuevo Adán,
tomando nuestra naturaleza, hemos sido salvados. De otra manera, pues la salvación no hubiera sido real, no hubiera sido verdadera. Muchos murieron en la cruz en ese tiempo, muchos, miles tal vez, en ese periodo en el que vivió Jesús, pues muchos murieron crucificados, no solamente Jesús, simplemente acompañando a Jesús en su muerte estaban dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Y por qué la muerte de otro crucificado no nos redimió? Pues porque no era el Hijo de Dios, porque el que estaba muriendo en la cruz era el Verbo encarnado. Por eso las demás crucifixiones no redimen. La crucifixión que nos redime es la de Jesucristo, que muerto ahí en la cruz nos redime, nos salva. Entonces, el hecho pues de que Jesucristo haya muerto en la cruz, sí, nos salva, pero repito, no por la crucifixión como tal, porque repito, hubo muchas crucifixiones, miles en su tiempo, sino por quién era, por quién estaba ahí siendo crucificado. Jesucristo, el Verbo eterno de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Y por lo tanto, ese es el sacrificio redentor. ¿De quién? De la persona del Verbo. Y por eso adquirimos esa salvación. Y el que resucita, pues repito, pues verdaderamente es el Hijo de Dios, el Verbo eterno de Dios, verdadero hombre, y que nos salva y que trae para nosotros pues la resurrección, precisamente por ser quien es, ¿quién? El Verbo eterno de Dios, la persona del Verbo encarnado. Bueno, pues aquí, hermanos, este misterio dicho en pocas palabras, espero explícitas, y si no, bueno, pues estoy también a corrección, pero si no, pues aquí está el catecismo, ¿verdad? Si queremos las bases y los fundamentos, pues aquí está totalmente el catecismo, y pues sin duda muchos escritos de teología que se han dado al respecto. Bueno, por lo pronto, aquí concluimos. Dios mediante, la próxima semana continuaremos con parte del catecismo que corresponde a Jesucristo nuestro Señor. Damos la bendición para concluir. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, buenas tardes.